Hola, buenos días, iglesia, amigos. Qué bueno estar aquí con ustedes esta mañana. Qué bueno que estamos juntos atrás de este servicio. Podemos aprender más del Señor. Y bueno, quiero dar toda la gloria al Señor de esta mañana. Por darnos la oportunidad de conocer a Él más y más en unidad, porque somos unos en el Señor. Y bueno, quiero conocer a Él más y más cada día.
Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. De mis cadenas me libró, mi Dios, mi Cristo, mi Salvador, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. De tal manera el mundo amó, que a su único Hijo entregó. El velo todo se rasgó, la comunión Él restauró. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó, y en esa cruz nos dio el perdón. Allí la muerte Él venció, y mis pecados allí clavó. Sublime gracia, tan grande amor. De tal manera el mundo amó, que a su único Hijo entregó. El velo todo se rasgó, la comunión Él restauró, y en esa cruz nos dio el perdón. Allí la muerte Él venció, y mis pecados allí clavó. Sublime gracia, inmenso amor. Sublime gracia, tan grande amor. Porque ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Porque yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes lo persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? ¿Y saludan a sus hermanos solamente? ¿Qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como el Padre Celestial es perfecto.
Buenos días y muchas gracias por estar otra vez con nosotros, ¿verdad? Esta charla bíblica tiene que ver con el servicio de adoración a Cristo Jesús que la Iglesia Evangélica Bautista de Campana está presentando el domingo 6 de septiembre del 2020. El pasaje en el que nos vamos a enfocar en el día de hoy, como estuvimos mencionando durante las reflexiones diarias esta semana, va a estar allí enfocado en Romanos 12 y vamos a ir desde el verso 14 hasta el verso 21. Y hoy pensaba, mientras que preparaba las diapositivas, las slides para encajar en el video, pensaba también en el trabajo que Abril hace, ¿no? Abril trabajando muy duro con esto de armar los videos de cada servicio de adoración a Cristo Jesús, que es una compaginación de varios videos, de los que tocan, de los que leen, de los que cantan, de los que hablamos. Así que Abril, gracias. Después de muchos meses realmente quiero agradecerte y reconocer tu trabajo, las horas que invertís en eso, con panza y todo, con 7 meses de embarazo, ahí con tu computador trabajando, así que muchas gracias. Antes de meternos de lleno en el pasaje de hoy, tengo algo que decirte. Sí, a vos que quizás buscando otra cosa en internet, metiste mal el dedo y por error caíste en este video, no te vayas, porque hay algo para vos, o quizás también para vos que de golpe alguien te mandó este link, alguien que te quiere, alguien que pensó que quizás podía ser de beneficio para vos. Qué bueno que estás allí. O quizás también para vos que hace poquitos días recibiste a Cristo Jesús y estás empezando a caminar en esto. Y también para vos, por supuesto. Hay algo para vos que hace rato que estás caminando en el Evangelio, ¿verdad? Que sos parte de la iglesia hace mucho tiempo. Hay una cosa que tengo que decirte y es esto. Dios no ha terminado aún con vos. Él no ha terminado aún con vos. El Dios de la Biblia te está haciendo ver esto, nos está haciendo participar de esta charla, de esta reunión, porque Él quiere transformarnos a través de la renovación, un proceso de renovación continuo de nuestras mentes. Así que bienvenido a esta charla, espero que te sea de bendición como lo es para mí, ¿verdad? Y estamos enfocados aquí obviamente en Romanos 12, pero el libro de Romanos es un libro que está escrito, es una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, a la iglesia, es una carta para la iglesia. Y vos quizás digas, bueno, yo no soy todavía parte de la iglesia. Bueno, ¿sabes qué? Si estás acá es porque creo que Dios te está buscando y Él te quiere hacer parte de la iglesia y sin duda vas a recibir y vas a escuchar cosas que te van a hacer bien, que te van a sumar, ¿verdad? Que te van a potenciar. Así que poné toda tu atención, ¿verdad? Y acompáñame en esta charla del día de hoy. En el capítulo particular del 12 de Romanos, en el que estamos enfocados, ¿verdad? El apóstol Pablo arranca allí en el capítulo 1 diciéndonos que tengamos en cuenta la misericordia de Dios, ¿verdad? La misericordia de Dios que tuvo para con nosotros. Me acuerdo de 5:8 de Romanos que dice, Dios muestra su amor, Él mostró su misericordia, su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, aún sin valer nada, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la misericordia que el apóstol Pablo arranca en el capítulo 12 diciendo, acuérdense de esto, tengan en cuenta esto, consideren la misericordia de Dios. Y al mismo tiempo también, en segundo lugar, desafía a la iglesia como comunidad, pero también desafía al creyente como individuo. Ahora, ¿a qué desafía? Bueno, lo desafía a que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable, ¿verdad? Al Señor. Un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Bueno, y
Bueno, quizás leíste un poquito, dice la Biblia, Dios nos dice en la Biblia, yo no quiero sacrificio, yo quiero obediencia, yo quiero misericordia. Cuando el apóstol dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, él está hablando de que nuestro ser, que nuestra vida esté en obediencia. Ese es el sacrificio. El sacrificio es dejar de hacer lo que yo quiero. Es realmente negarme a mí mismo. Como Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, haga 3 cosas. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Cuando el apóstol Pablo nos dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, quiere decir simplemente que nos neguemos a nosotros mismos. Ahora, qué interesante que la clave en todo esto que estamos hablando es esto de permanecer en obediencia a Cristo Jesús. Esto significa negarnos a nosotros mismos. Y dice allí entre el 1 y el 2, el verso 1 y el verso 2 del capítulo 12 de Romanos, dice que cuando nos negamos a nosotros mismos, realmente estamos en obediencia, habiendo presentado nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Estamos en obediencia, quiere decir que nos negamos a nosotros mismos. Y cuando nos negamos a nosotros mismos, entonces no nos moldeamos, no somos moldeados al mundo, no somos conformados a la forma de la sociedad, porque estamos en obediencia a Cristo, ¿verdad? Ahora, qué interesante es que cuando no nos amoldamos a la sociedad, ¿verdad? A la sociedad actual, al mundo actual, arranca un proceso continuo de renovación en nuestras mentes. Y liderado por Dios Espíritu Santo. Y nuestra mente se empieza a renovar en Cristo Jesús. Cuando este proceso de renovación de nuestra mente se suelta, inmediatamente arranca otro proceso ya de transformación de nuestro ser. Y cuando nuestro ser entra entonces en este proceso de transformación, ¿sabes qué? Vos y yo entonces comenzamos a comprender, comenzamos a entender en detalle cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Qué interesante es que vos y yo recordemos que la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida tiene que ver con el propósito y la voluntad de Dios para su iglesia, lo cual incluye tu vida y mi vida. Qué bueno también es recordar que mi vida no tiene sentido, no tiene propósito fuera del propósito y la voluntad de Dios para su iglesia, lo cual incluye mi vida. Qué importante esto de la permanencia, el factor fundamental, el factor esencial, el factor vital en lo que estamos hablando, mi querido amigo, mi querida amiga, que estás quizás escuchando por primera vez, es permanecer, es permanecer. Dios, Espíritu Santo, entra en esta renovación de nuestra mente cuando permanecemos en unidad y en comunión con su iglesia. De hecho, el hecho de que valga la redundancia, el hecho de que una persona permanezca en unidad y en comunión con la iglesia, evidencia que esa persona ama a Cristo Jesús. Ama a Cristo Jesús. Y tiene intimidad con el Espíritu Santo y la cultiva, ¿verdad? Esa es la evidencia de permanecer en el cuerpo. El factor, otra vez, la clave aquí de todo lo que estamos hablando y vamos a hablar, escucha esto, es permanecer. Es permanecer en obediencia a Dios. La permanencia es vital para la renovación que Dios quiere hacer en tu mente, lo cual lleva a una renovación completa de tu ser, lo cual te alcanza a ver las cosas como Dios las ve. Qué tremendo,
Me acuerdo allí en el capítulo 3 de Génesis, mira, no tengo los papeles, pero cuando la serpiente se le acerca a la mujer y le dijo que si comía de ese fruto, ¿verdad?, iba a ser como Dios, ¿verdad? Yo mientras que leo esto, qué interesante es que vos y yo entendamos que la Biblia no nos dice que vamos a ser como Dios, pero sí que podemos alcanzar la mente de Cristo. Sí que podemos vos y yo conocer cuál es la voluntad agradable, buena y perfecta de Dios para mi vida, para la tuya, para lo de tus hijos, para lo de tu familia, para el gobierno, para esta nación, para este globo. Qué poderoso que es esto. Ahora, ¿de dónde, Guillermo, de dónde yo saco esto que el factor, la clave permanencia es clave para la vida del cristiano, la vida en plenitud? Y bueno, la saco de las palabras de Jesús y de sus apóstoles. Me acuerdo que hace unos domingos Mariana nos leía allí en Juan 15, uno de mis pasajes preferidos, donde Jesús dice, yo soy la vid verdadera, vosotros son los pámpanos. Y él dice, si permanecen, el que permanece en mí, dice, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Porque separado de mí, dice Jesús, lo escribe, lo pone por escrito, separado de mí, nada podés hacer. Nada podés hacer. Entonces, si vos permaneces en mí, te dice Jesús, y yo permanezco, entonces vas a llevar. Pero fíjate que la clave acá es permanecer. Y él se introduce, él dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy el árbol de la uva, del cual produce el vino, que representa la alegría. Yo soy, permanecer en mí. Qué interesante que Jesús es la vid. Y nosotros somos los pámpanos, nosotros somos las ramas, ¿verdad? Y nosotros nos invita a permanecer. Qué interesante que Dios, el Dios de la Biblia, te invita y te desafía a permanecer en la vid. La vid es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. La vid es la iglesia, donde Cristo es la cabeza. Qué poderoso. Y ni hablar de ahí de 1 Corintios 5:17, cuando el apóstol dice, de modo que si alguno está en Cristo, cálate esta, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Tremendo. Lo primero que leímos, por si no lo dije, es Juan 15:5. Lo que estoy diciendo ahora es 1 Corintios 5:17. Pero calate esta, de modo que si alguno está en Cristo, es permanecer en Cristo, entonces nueva criatura es. Es una criatura nueva. Las cosas viejas ya pasaron. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Un presente continuo, una renovación de la mente continua, una transformación del ser permanente y continuo. Necesitas permanecer, necesitas, Guillermo, entender la importancia de permanecer. Y vamos a hablar de eso también el domingo que viene, porque es importante que vos te agarres de Jesús con los dientes y con las uñas, que te subas a la barca con Jesús, porque solo con Él vas a poder cruzar y vas a llegar a salvo al otro lado. Qué poderoso que es esto. Ahora, en la proactividad de la Biblia y en la objetividad de la Biblia, Dios provee en ella, ¿verdad?, instrucciones para que te vaya bien, para que me vaya bien. Para que sepas cuáles son, para que puedas obedecer. Entonces, para que no seas troquelado por esta sociedad, que no seas moldeado por esta sociedad, y de manera que vos entonces tu mente pueda ser renovada entre en este proceso continuo de renovación, lo cual conlleva un arranque de otro proceso ya de transformación de tu ser completo, donde tu sistema de valores, tu sistema de preferencias, tus cosas, tu comportamiento cambia, tu cosmovisión cambia, donde vos comenzás a ver a las personas y a las situaciones no como vos las ves, sino como Dios las ve. Vas a empezar a ver, como dijo el salmista, hubiese yo desfallecido si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes.
con ese nivel de esperanza. Ese nivel de esperanza solo te lo da el Dios de la Biblia. Por eso vos estás acá, por eso yo estoy acá. Qué poderoso que es esto. El domingo pasado vimos 5 instrucciones. 5 instrucciones en el capítulo 12 de Romanos. En el día de hoy vamos a ver 6 otras instrucciones. 6 instrucciones. Si tenés tu celular ahí, tu Biblia o lo que sea, y me querés acompañar, así lo leemos juntos, yo voy a leer entonces Romanos 12 y voy a ir del verso 14 al verso 21, voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional, ¿verdad? Y me podés seguir si querés. Dice así: bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse en solidario con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible. Y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Finalmente dice: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Palabra del Señor. Ahora, interesante que allí en Romanos 12, del verso 9 al verso 13, mejor dicho, en Romanos 12, del verso 9 al verso 29, el apóstol Pablo habla del amor, ¿verdad? Del amor en la iglesia, del amor, ¿verdad? Ahora, interesante que del verso 9 al verso 13 habla de ese amor, cómo debe ser ese amor dentro de la iglesia, entre los hermanos, ¿verdad? Ahora, del verso 14 al verso 21 tiene que ver con, habla del amor que la iglesia debe ejercer hacia afuera. ¿Cachai? Es interesante esto, es muy, muy, muy poderoso. Ahora, me llama la atención que el apóstol Pablo, del verso 9 al verso 13, nos dice lo que tenemos que hacer. Nos da las instrucciones: hagan esto, hagan aquello, hagan lo otro, ¿verdad? Pero acá parecería que dice, bueno, habiéndoles dicho lo que tenían que hacer, las cosas que deben hacer, por si queda alguna duda, déjenme decirles lo que no deben hacer. Me acuerdo hace unos años atrás, en una organización que yo trabajaba, bueno, tuve que establecer cuál era la misión de la organización, ¿verdad? Y obviamente junté al equipo de trabajo, estuvimos trabajando varios días, ¿verdad? Y bueno, y se solidificó, se presentó a la presidencia, bueno, y se mandó, ¿no? Estuvo así. Pero después en las presentaciones decíamos cuál era la misión, pero también teníamos otra diapositiva que decía cuál no era. Y yo creo que Pablo acá, en la tremenda objetividad, ¿verdad? Nos está diciendo, hagan esto y no hagan lo otro. La objetividad de la Biblia es tremenda. Más claro, échale agua. Tremendo. Bueno, mira, en este pedazo que hemos leído podemos identificar al menos seis instrucciones. Vamos a llamarlos 6 no. Hay 6 no. Fíjate cuáles son. Dice, lo primero que dice, no maldigas. Lo segundo es, no seas arrogante. Lo tercero, no te la creas. Lo cuarto dice, no pagues mal por mal a nadie. Lo quinto dice, no tomes venganza. Y lo sexto dice, no te dejes vencer por el mal. Vamos a meternos una por una en cada una de estas instrucciones, en cada uno de estos no, que el apóstol Pablo nos provee en esta mañana maravillosa, ¿verdad? La primera es no maldigan, Y fíjate el detalle de la instrucción dice así: bendigan a quienes los persigan,
bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Ahora, fíjate esto. La instrucción aquí es realmente clara, objetiva y medible. La instrucción es acá, no maldigan. Está tremendo esto. Ahora, ni aún en el peor de los casos, te dice que no maldigas ni aún cuando creas que esa persona o ese asunto o ese grupo de personas o esa situación se merece ser maldecida. No. Y dice como ejemplo de peor situación, de peor circunstancia, ¿verdad? De peor caso, el apóstol Pablo te trae a los que te persiguen, a los enemigos, a aquellos que te hacen la guerra permanentemente, o como dirían los muchachos, aquellos que te dan con un caño todo el tiempo. No los maldigas, te dicen. No los maldigas. Ahora, ¿cómo hago para no maldecir? Y bueno, comenzá a bendecir. Comenzá a bendecir en el nombre de Jesús. Comenzá a bendecir, es el primer paso. Comenzá a bendecir en el nombre de Jesús. La instrucción es, Guillermo, no maldigas, pero bendecí. No maldigas y bendecí, aún en el peor de los casos. Esto incluye en los mejores de los casos, por supuesto, ¿no? Esto incluye con aquellas personas que también te llevas bien, o que te llevas más o menos, que no son necesariamente enemigos. Pero con todos, aquellos con los que te llevas recontra bien, que te llevas bárbaro, ¿verdad? En otras palabras, la instrucción no se limita ni a tipo de personas, ni a momentos, ni a circunstancias. Pablo toma esta idea. ¿Dónde saca Pablo esta idea? Y bueno, Pablo toma esta idea de las palabras de Jesús, ¿verdad? De las palabras de Jesús que nos acabaron de leer ahí en Mateo 5, del 44 al 48. Gracias, José, te pasaste. Ahí ahí José nos leía que Jesús dice que el amor, que la bendición de Dios, que la misericordia de Dios, que el amor de Dios, que Dios mismo es como el sol, que sale sobre buenos y malos. Es como la lluvia que riega los campos de los justos y de los injustos. Qué interesante el desafío que Jesús nos hace de amar, de ser libres para amar y ser como Él. Es el deseo de Jesús para tu vida y la mía. Y el apóstol Pablo toma estas frases de allí. Ahora, parte de bendecir a todos los que nos rodean, allí en el verso 15, nos dice que nos alegremos con los que están alegres. Suma bendición con los que están alegres. Y sé de bendición a aquellos que lloran. ¿Lo digo o no lo digo? Bueno, te cuento. Mira, en la mañana de ayer, en la mañana de antes de ayer, la noche anterior me enteré de que una familia había perdido un muchacho. Habían perdido su hijo. Un hijo de 30 y poquitos años, recién casadito. Y realmente me tocó mucho la noticia. Yo no los conozco mucho. Pero yo empecé a orar por ellos y le pedía a Dios que me permita sentir un poco de lo que ellos sentían. Y vos sabés que eso me movió a llamarlos. No están en esta provincia. Y los llamé, y cuando estábamos en la conversación yo pude sentir el dolor. Era como vasos comunicantes. Y realmente esto que dice la palabra de poder llevar las cargas de los unos de los otros, no te voy a decir que se dio en forma completa porque solamente ellos son padres del muchacho que partió. Pero yo pude absorber parte de esa carga y eso representó un alivio también para estos hermanos y fue algo que realmente Dios nos ministró a todos. Ahora, una cosita más quiero decir en esto de esta instrucción que dice no maldigas, pero bendice. Una cosita más y tiene que ver con el país, tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con tu trabajo. Yo a veces escucho personas, ¿verdad?, que hablan mal del gobierno, que maldicen al gobierno. No tenemos que bendecir. O maldicen, la otra vez escuché uno, este país bananero. No. Vos sabés que dice el proverbio, dice que
la vida y la muerte descansan en la palma de la lengua. Ojo con lo que vos vas a decir. Bendecí. Vos sabés que esta iglesia, los martes y los jueves, se reúne en la mañana y en la noche, pero en la noche se reúne para orar por el gobierno, por el país, por las provincias, por los gobernadores, por nuestro intendente aquí, nuestro intendente Sebastián Abela, que realmente es un amigo de la ciudad. Pero realmente estamos para bendecir. ¿Qué quiere decir? ¿Que siempre estamos de acuerdo con la intendencia, con la provincia, con la nación? Y no, pero la Biblia nos llama a bendecir a los que están en autoridad. Y eso es lo que esta iglesia hace. Así que, ojo, esto también aplica para bendecir. Te bendigo, Argentina. Empezá a bendecir a tu país. Empezá a bendecir tu trabajo, a tu jefe, tu compañía, la economía de nuestro país. Empezá a confiar. Empezá a creer. Deja que tu mente empiece a ser renovada. De manera que tu ser completo pueda ser transformado. Puedas estar en esta carrera de santificación. Qué poderoso. Vamos al 2. El punto 2 dice, no seas arrogante. Esa es la instrucción número 2. No seas arrogante. La primera es, no maldigas. La segunda, no seas arrogante. Y el detalle dice así en el verso 16, si me acompañás, lo leemos. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. Esto es muy difícil para nosotros. Sí. Esto es muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque la naturaleza de nosotros, del ser humano, de los hombres, es arrogante, es rebelde y es egoísta. Entonces esto es muy difícil, ¿verdad? Por eso te invito en este momento, a que no pienses en esa persona que vos considerás arrogante. No pienses en esa persona. Te invito a que pienses en vos. Te invito a que pienses en vos. Y si te vas a comparar con alguien, compárate con Jesús. Entonces, pensá en esto. Ahora, la arrogancia, el orgullo y la soberbia son sinónimos. Y a los ojos de Dios esto es muy serio. La arrogancia, la soberbia, el orgullo, todo esto es tremendamente serio. Mirá lo que dice Santiago 4, 6. Dice, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. ¡Qué tremendo! Si hay algo que a Dios le repugna, es la soberbia, es la altivez de espíritu. Es algo que dice que Él resiste a eso, no puede, resiste, ¿verdad? Aparte, no nos olvidemos, la arrogancia, el orgullo, ¿verdad? Es raíz de toda destrucción, son elementos destructivos de toda relación, de todo plan, de todo proyecto, de todo negocio. La soberbia mata las relaciones, mata las amistades, revienta los matrimonios, destruye las familias. Y el Proverbio 16-18 no se equivoca cuando dice, al orgullo le sigue la destrucción. Y a la altanería, o sea, la altivez de espíritu, el fracaso. Qué importante entonces que no seas arrogante. Vámonos a la tercera. La tercera dice, no te la creas, no te la creas. El detalle dice, fíjate cómo dice allí en el 16. No se crean los únicos que saben. Me suena a una implicancia de la arrogancia esto, me parece como el otro lado de la moneda, de la arrogancia. Ahora, quizás al escuchar esto, vos decís, no, pará, yo no me la creo. Y está bien, yo no te voy a contradecir, pero pensaba en hacerte una pregunta y te la voy a hacer. Pensá por un segundo en las últimas 3 decisiones medianamente importantes que tomaste en tu vida. Pensá.
¿Las tenés? Ahora te pregunto, ¿cuánto consejo pediste para tomar esas decisiones? No me lo contestes, pero pensalo. Y acompáñame con este pensamiento, porque una de las características de las personas que se la creen es que no piden consejo. No piden consejo. Y yo realmente doy gracias a Dios por ser parte de una iglesia donde ni el equipo pastoral ni el cuerpo de diáconos se la creen. No se la creen. Donde ninguno de nosotros hace la suya, ninguno de nosotros se corta solo. Una iglesia donde la mayoría de las decisiones son tomadas en acuerdo y en charla entre el equipo pastoral y el cuerpo de diáconos. Claro, diáconos, servidores, que los mismos miembros de la iglesia, en un contexto netamente abierto, democrático, ¿verdad?, los eligieron. No fueron elegidos por una persona a dedo, fueron elegidos con el modelo nuevo testamentario, ¿verdad?, por la congregación, por la iglesia. ¡Qué bárbaro! Así que, ahora, antes de pasar a la cuarta, ¿verdad? Antes de pasar a la cuarta, estoy pensando, y quizás vos estés pensando también, te hagas esta pregunta: ¿cómo hago entonces, Guillermo? ¿Cómo hago entonces para no ser arrogante y para no creérmela? Porque tengo ese problemita. ¿Cómo hago? Bueno, la respuesta está en el mismo verso 16. Mira lo que dice. Vivan en armonía los unos con los otros, háganse solidarios con los humildes. Vení para acá, mira, escuchá. Si tenés problema de vivir con armonía, en armonía con los hermanos, y seguramente tenés un problema. Tenés un problema de soberbia o algo así. Porque cuando tu mente es renovada, y cuando tu espíritu está poseído por el Espíritu Santo, y vos amás a la iglesia como Cristo la ama, y vos vas a permanecer. Por más que hayan cositas que no te gustan del hermanito o de la hermanita. Porque lo decimos siempre, Esta es una iglesia imperfecta. Y decía mi papá hace muchos años que la iglesia de Cristo es un milagro. Porque hay personas de distinto tipo, con distintos formaciones, con distintos niveles sociales, culturales. Es un milagro. Y ese es el cuerpo de Cristo. Y Cristo lo ama. Y lo ama así, con esa diversidad. Lo ama con la diversidad que es. Y en esta iglesia no tratamos de troquelar a nadie. Te amamos como vos sos, como Dios te ama. Y reconocemos que Dios te ha dado dones, manifestaciones de su Espíritu, te las ha dado y se transforman en dones para que eso ayude a la iglesia, haga crecer a la iglesia y trabaje la iglesia hacia afuera para cumplir su misión, para lo que existe. Qué interesante. Ahora sí, bueno, lo primero entonces es la armonía. Lo segundo es, dice acá, háganse solidarios con los humildes. Ahora, tenemos la tendencia de pensar en las personas que son menos humildes que nosotros. No, este es re soberbio. Bueno, yo ahora te invito a pensar en las personas que son más humildes que vos, que son más humildes que yo. A ver si las podés encontrar, que tienen un corazón humilde. Bueno, a esas personas unite, porque acá dice, háganse solidarios con los humildes. Aprende, a ver si podemos aprender un poquito, porque esto viene para bien. Vamos a la cuarta, entonces ahora, a la cuarta instrucción del apóstol Pablo, el cuarto no. Dice, no pagues mal por mal a nadie. No le pagues mal por mal a nadie. Y dice allí el detalle, dice, no pagues a nadie mal por mal. Procura hacer lo bueno delante de todos, si es posible, en cuanto depende de ustedes, vivan en paz con todos. Esta instrucción y la que viene
esta instrucción y la que viene, son realmente vitales para el proceso de restauración, proceso de reconciliación en relaciones, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nos cuesta ser libres, verdad? ¿Cómo nos cuesta tener esa libertad para amar, para dar, aún a aquellos que nos hacen mal? ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta dejar de trabajar en esta reciprocidad, verdad? De lo que nos contaba, nos leía José hace un rato allí, cuando Jesús dice, si saludas a los que saludas, ¿qué haces de más? Si amas a los que te aman, ¿qué haces de más? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, dice el Señor. Tremendo. Nuestro modelo es Jesús. Nuestro modelo no es un hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestro modelo es el Cristo. Por eso si nos vamos a comparar con alguien, nos comparamos con Jesús. Y ahí entonces tenemos una perspectiva real de quién somos nosotros. Ahí sí que nos la dejamos de creer, inmediatamente. Tremendo. Ahora, ¿cómo puedo dejar de ser quién yo soy y comenzar a ser aquella persona que Dios quiere que sea? Bueno, fíjate qué interesante lo que veníamos diciendo. El apóstol te invita a considerar, a tener en cuenta la misericordia de Dios. Dios vio lo mejor de vos. Mirá si Dios estaría viendo lo peor de mí. Y estoy frito en aceite barato. Pero qué maravilloso que Dios ve lo que no está bien en mí, pero su foco está en lo que está bueno. Y Él me alienta y me anima a seguir cambiando, a seguir en este camino de transformación, este camino de santificación, lo cual es un proceso, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que esto suceda? Y bueno, nos tenemos que negar a nosotros mismos, lo cual es, como diría el apóstol Pablo, es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿verdad? Y entonces empieza el proceso de renovación de nuestra mente, un proceso continuo de renovación de nuestra mente liderado por el Espíritu Santo. Una vez que este proceso continuo de la renovación de nuestra mente empieza a marchar, se dispara otro, que es ya no es un proceso de renovación, sino es un proceso de transformación, son diferentes, donde se transforma nuestro ser, como diría mi pastor Fulton. No tengo tiempo de entrar en detalles, pero qué importante. Podríamos hacer una predicación solamente de este verso, y quizás la tengamos que hacer. Qué importante. Y nos dice allí, hey, procura, trata de hacer lo bueno, de hacer el bien a toditos, porque Dios te ayuda. Se puede tratar, vos podés tratar, vos podés intentar, podés hacer. El 18 nos dice, bueno, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todo. Acá el apóstol Pablo es como que él reconoce que hay situaciones donde, hay relaciones donde, y por más que yo ponga todo lo mío, las cosas no van a cambiar, porque hay corazones de piedra. Hay resentimientos, hay raíces de amargura. Y bueno, y uno por más que trate de hacer todo el bien, la relación no se restaura. Pero qué bueno que ahora entramos entonces en el otro, ¿verdad? En el otro, en el 5. Vamos a entrar ahora en el 5. En la instrucción 5 que dice, no tomes venganza. No tomes venganza. Y el detalle nos lo dice ahí en el 19 y el 20 dice, vamos a leerlo. Dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. La instrucción de nuevo acá es clara, ¿verdad? Es objetiva y es medible. No tomes venganza. En estos dos versos el apóstol nos dice que no hagas esto, quiere decir que no tomes venganza, sino que
hagas esto otro. ¿Qué es lo de esto otro? Fíjate, dice que entregues. A veces cuando estamos en esta situación lo mejor que hay es entregarle la persona, entregarle la situación a Dios. No entrar en peleas, ni que te doy, me hiciste esto, te hago lo otro, no, porque eso es lo que hace cualquiera. No, se lo entregamos, Señor, yo te entrego a esta situación, te entrego a esta persona, vos sabés la relación, has visto, yo te he obedecido en esto, pero hay cosas que no suceden, yo te entrego. Cuando se lo entregas al Señor, te quedas quieto. ¿Qué haces y qué seguís haciendo? Bueno, dice, hey, si tiene hambre, dale de comer. Si hay alguna necesidad que vos puedas suplir para que esté mejor, dale. Si tiene sed, dale de beber. Y dice, actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Es interesante los mecanismos. Es importante. Nada resiste al amor. Nada resiste al amor de Dios. Bueno, hasta aquí, jóvenes. Hacemos un repasito rápido antes de entrar en la sexta y última. Vimos cinco nos, ¿verdad? Vimos, no maldigas, no seas arrogante, no te la creas, no pagues mal por mal a nadie. Y el quinto que hemos visto reciencito es, no tomes venganza. Entremos en el sexto y último, que es, no te dejes vencer por el mal. No te dejes vencer por el mal. En el detalle de la última instrucción dice, acompáñame, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Qué triste es pensar que aún los cristianos, que aún los redimidos por la sangre del Cordero, pueden ser vencidos por el mal. Pero qué tremendo y animador al mismo tiempo, es saber, tener la convicción, tener la promesa, que los cristianos pueden vencer el mal haciendo el bien. O como diría ya Romanos 8, pueden ser más que vencedores en las dificultades. Ahora, ¿y cómo le hago esto? ¿Cuál es la clave? ¿Cómo le hago? Bueno, es lo que dijimos al principio. ¿Cuál es la clave? Bueno, es permanecer en la obediencia a Cristo Jesús. Es permanecer en el cuerpo de Cristo. Es permanecer, es negarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando nos podemos negar a nosotros mismos, lo que sucede es que ya no nos amoldamos a la sociedad. No nos dejamos troquelar con la tijera del mundo, ¿verdad? Y entonces empieza un proceso continuo de la renovación de tu mente y de la mía, conducida por el Espíritu Santo, lo cual dispara otro proceso y ahora de transformación de tu ser completo. Y cuando estos procesos están funcionando en forma continua, ¿qué es lo que pasa? Tus ojos empiezan a ser abiertos y empezás a descubrir, empezás entonces a comprobar en detalle cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Muchas veces pasa, vemos tantas personas que van tanto tiempo a la iglesia y no saben cuál es la voluntad de Dios para su vida. No es un misterio la voluntad de Dios para tu vida. Pero para descubrirla, acá está la receta. No dada por una iglesia, no dada por una denominación, y mucho menos por quien te habla en esta mañana, sino por el Dios de la Biblia. Qué poderoso que puedas tomar esto que Dios te está hablando, ¿verdad? Vamos a orar. Vamos a orar. Allí donde estás, te pido que cierres los ojos y vamos a empezar diciéndole algo así al Señor. Señor, primero que nada te damos gracias. Te damos gracias por habernos hablado en esta mañana. Señor, siendo el ser que no tenés necesidad de nada ni de nadie, por amor te llegás a nosotros
y nos hablas. Por eso te queremos dar gracias. Y quizás en esta mañana Dios tocó a tu corazón. Quizás vos querés entrar en esta renovación de tu mente, para luego llegar a la transformación de tu ser y así alcanzar y poder saber lo que hay en la mente y el corazón de Dios para tu vida, es decir, la voluntad de Dios. Pero te falta todavía nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo allí en el capítulo 3. Dice la palabra de Dios, mi querido amigo, mi querida amiga, que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que fue el poder de Dios que lo levantó de los muertos, serás salvo. Y dice que con el corazón se cree para justicia, pero es con la boca que se confiesa para salvación. Y en esta hora quizás vos quieras recibir a Cristo Jesús. Y quizás puedas hacer esta oración conmigo. Y le digas, querido Padre, es en el nombre de Jesús que en esta mañana yo reconozco que he vivido de espaldas a ti. Yo reconozco que he pecado y yo te pido perdón. Y yo quiero recibir en esta mañana la presencia de ese Espíritu Santo capaz de renovar mi mente y transformar mi ser. Yo te invito adentro de mi corazón. Yo te pido que entres a mi corazón y recibo también con la presencia de tu Espíritu el regalo de la vida eterna. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oro en el nombre de Jesús. Pero quizás vos también estás ahí, estás tocado y sí le has conocido y sí has caminado, pero no has permanecido. Y al no permanecer, entonces te fuiste conformando a la sociedad. Y entonces tu mente se estancó y dejó de ser renovada. Y tu ser dejó de ser transformado. Quizás en este día vos quieras arrancar de nuevo. Simplemente decíselo al Señor, que le pedís perdón y que volvés al camino. La Biblia dice, Jesús dice, el que viene a mí nada, yo no le echo fuera. Por eso en esta hora te agradecemos, Jesús. Oramos en tu nombre. Amén. Amén. Gracias. Gracias por haber estado ahí. Y si tomaste una decisión, si recibiste a Cristo Jesús, comunicate con Difusión. Pedí hablar con alguno de los pastores. Pedí hablar con algún hermano. Y decirle que tomaste esta decisión de seguir a Cristo. Hacelo público. Yo recibí a Cristo. Porque necesitas hacerlo con tu boca, confesarlo. Y si tomaste algún otro tipo de decisión, también comunicate allí en Difusión, con el grupo de Difusión o por Facebook. Si has tomado algún compromiso, quizás de ser parte de la iglesia, quizás querés bautizarte, no lo sabemos, pero decinos qué es lo que Dios te habló. Te mandamos un abrazo grandote. Y que Dios te siga bendiciendo. Te amamos en Jesús. Chao.